Listo. Ok. Entonces, la clase pasada la dedicamos al contexto histórico, a la aparición del reino franco, a la transición de los merovingios a los carolingios, y nos quedamos justo en el nacimiento de Carlomagno. Entonces, mi idea es dedicar la clase de hoy a la vida y obra de Carlomagno. Sobre todo nos vamos a concentrar en las dimensiones políticas, un poco militares, extensión de las fronteras, y porque la próxima semana le dedicaremos la clase al Renacimiento carolingio, y al hablar del Renacimiento carolingio, pues podremos profundizar más en asuntos de las dimensiones culturales y religiosas del reinado de Carlomagno. Entonces, la vida de Carlomagno es, desde el siglo IX, es una de las vidas más comentadas, más escritas, más noveladas. Se han escrito literalmente miles de biografías de Carlomagno. Entonces estamos en una extrañísima paradoja en que es un personaje comentadísimo, del que se ha escrito muchísimo, pero al mismo tiempo hay grandes vacíos en su biografía. El primer gran vacío es incluso su fecha de nacimiento. El tema de cuándo nace Carlomagno ha sido, ha sido tema de discusión entre los historiadores que se dedican a la vida de Carlomagno desde hace mucho tiempo. En esta presentación y en esta clase estoy usando la fecha que propone la historiadora Janet Nelson en su fundamental biografía de Carlomagno. Es quizás la última gran la biografía de Carlomagno la gran biografía de Carlomagno más reciente. Se llama Una nueva vida de Carlomagno, o sea, Rey y Emperador, una nueva vida de Carlomagno, y la escribe Janet Nelson. Se publica por primera vez en, si mal no recuerdo, 2019, y es un estudio monumental, súper minucioso de la vida de Carlomagno, y hace toda una discusión en torno a las distintas fechas que se han dado para el nacimiento de Carlomagno, y la diferencia en fechas no es poca. O sea, el rango va del 742 al 748. La autora de esta vida, de esta biografía, Janet Nelson, propone que Carlomagno nace el 2 de abril del 747. Sus argumentos son bastante técnicos, bastante complejos, pero me parece verosímil. Entonces estoy tomando como fecha la que propone Janet Nelson, pensando que es una especulación o una propuesta de una historiadora, no una especulación, una propuesta, pero que seguramente será un tema que se tendrá que seguir, que se seguirá discutiendo. Carlomagno, como ya habíamos visto, es el hijo menor del primer rey merovingio de los francos, Pipino el Breve, y de su esposa Bertalda. Tiene un hermano mayor, Carlomán, que hereda junto con él los dominios de su padre, y una hermana, Gisela, que será religiosa y que contribuirá a la escritura de crónicas y anales, que son parte de las muchas fuentes que tenemos para hablar de la vida de Carlomagno. Entonces, les decía, tenemos, o sea, grandes vacíos como su fecha exacta de nacimiento, aunque estamos tomando esta. De su primera infancia sabemos poco. Podemos asumir por las condiciones culturales, y tampoco tenemos muy claro el lugar en que nació, pero por la zona en la que nació y por las condiciones culturales, lo más probable es que Carlomagno se haya, o el joven Carlos, se haya desenvuelto en un ambiente en el que se hablaban centralmente dos idiomas.
se hablaba alto alemán o alemán antiguo, y se hablaba un romance que va a medio camino entre el latín y el francés. En la corte también se usa el latín clásico como la lengua eclesiástica, y hay bastante presencia del mundo bizantino. Entonces, todavía no es extraño en la época de Carlomagno, y digo que todavía no es extraño porque en unos años esto dejará de ser así, sigue habiendo gente en el occidente de esta Edad Media temprana que sabe griego. Entonces, ese es el ambiente lingüístico en el que se desenvuelve Carlomagno, Carl o Carlos, y claramente fue educado desde su infancia para gobernar. Y aunque nunca aprendió a escribir, sí estaba muy claro de la importancia de las letras. Decía cuando era mayor que dormía con una copia de La Ciudad de Dios de San Agustín, que leía, seguramente no con mucha fluidez, constantemente, pero sí era tan consciente de la importancia de la escritura que da lugar a la aparición de esto, de lo que hablaremos la clase próxima, que es el Renacimiento carolingio, que implica un desarrollo de la escritura, una producción de nuevos documentos, la copia y conservación de manuscritos clásicos, y el auge del saber en la corte. Pero bueno, entonces, Carlomagno tiene más o menos 21 años cuando muere su papá, Pipino el Breve, y heredan tanto él como, les decía, Carlomán, su hermano. En la sucesión de Pipino no es una división del reino. O sea, no es que el reino de los francos que gobernaba Pipino se parta a la mitad y sean dos reinos independientes, sino se sigue conservando como una sola unidad política, y en esta sola unidad política hay dos reyes que para fines de organización se dividen una parte cada uno. Esta situación se mantiene un periodo muy corto, solo 3 años, porque en 771 morirá Carlomán. ¿Y qué es lo que pasa? A ver, también otro tema bien complicado de la vida de Carlomagno es el asunto de sus matrimonios, sus concubinas, sus hijos e hijas, porque tiene al menos 4 esposas legítimas, una esposa como de un rito, más que de un rito, de una forma legal germánica, y un montón de concubinas. Y de todo esto tiene 3 o 4 hijos legítimos, dependiendo cómo consideremos a Pipino el Jorobado, que es el mayor de sus hijos. Y digo cómo lo consideremos porque su mamá, que se llamaba Ilmitruda, no tenemos muy claro si estuvo o no realmente casada con Carlomagno. Lo más probable es que haya sido de esta figura legal germánica. Después se casa con una princesa lombarda, la repudia, se casa con una princesa suava, y es ella, la que es la segunda esposa, la que es la mamá de la mayor parte de sus hijos. Hablaremos de sus hijos quizás un poquito más adelante, pero bueno, es otro de estos grandes vacíos de la vida de Carlomagno. Desde antes de la muerte de su padre, pero particularmente una vez que muere su papá, Carlomagno empieza un periodo, todo un proceso de expansión militar de las fronteras. Su padre, Pipino el Breve, muere en medio de una revuelta
de la parte más al sur del dominio del reino de los francos, que es el antiguo ducado de Aquitania y Gasconia, que Gasconia es, o Gascuña, que es la parte francesa del País Vasco, que aunque ya había sido absorbida por el reinado franco desde las épocas de Carlos Martel, los vascos, como sabemos hasta el día de hoy, nunca han sido como muy sumisos a ser dominados por otros. Entonces hay muchas revueltas y en el 768 hay una fuerte revuelta del ducado de Aquitania que está siendo gobernada por una dinastía vasca que se revela al dominio franco. Muere Pipino el Breve en medio de esta revuelta y después Carlomagno será quien acabe de reincorporar a este territorio que había tratado de separarse temporalmente. Déjenme buscar a ver, un mapa más detalladito, permítanme, perdón. Sí, a ver, aquí lo podemos ver más claramente. Estamos hablando de la zona de Aquitania, que es la costa atlántica del reino. Entonces tenemos esta primera revuelta que acaba con una incorporación mucho más clara de Aquitania y Gascuña o Gasconia al reino franco y con el principio de las muchas incursiones que tendrá Carlomagno en el territorio hispánico a lo largo de su reinado. Entonces, esta es la primera campaña importante de Carlomagno, esta contra aquitanos y gascones. Después de la campaña contra aquitanos y gascones, llegamos a la segunda gran conquista. Antes de hablar de la segunda gran conquista, tenemos que detenernos en el primer matrimonio formal de Carlomagno, que es, como les decía, con una princesa lombarda, que no tenemos la certeza de cómo se llamaba, pero ha pasado a la historia con el nombre de Desiderata. ¿Por qué? Porque es hija del rey lombardo Desiderio. Entonces, Carlomagno, un poco para contrarrestar el poder de su hermano, Carlomán, se casa con una princesa lombarda para buscar la alianza con los lombardos. Los lombardos en este momento son los que dominan todo el norte de la península itálica. El norte y parte del sur. Pero la parte de Benevento va a ser una conquista posterior. Pero digamos, de Roma al norte está marcado en naranja lo que era territorio bizantino y el resto es territorio lombardo. La capital lombarda es la ciudad de Pavia. Entonces, ¿qué es lo que hace Carlomagno? Se casa con Desiderata y menos de un año después la deja, se separa de ella para casarse con una princesa suaba y fortalecer sus alianzas en el territorio del norte, en el territorio del sur de Sajonia. Y manda a Desiderata de regreso a la corte de su papá. Entonces, evidentemente, el rey Desiderio toma esto como un enorme insulto y se alía con Carlomán para atacar a Carlomagno y deponerlo o quizás incluso asesinarlo. Pero en el año 771, Carlomán, el hermano de Carlomagno, muere. No tenemos muy claro a qué se debe su muerte. Según algunas fuentes, la muerte resulta demasiado conveniente para Carlomagno como para no sospechar de su participación, porque Carlomán era un hombre joven y relativamente sano. Pero bueno, no tenemos la certeza de qué murió Carlomán, pero sí sabemos que esta
Esta muerte resulta sumamente conveniente porque deja a Desiderio solo y ya declarado enemigo de Carlomagno. Entonces, Carlomagno aprovecha esta situación para conquistar el reino lombardo, sitia la ciudad de Pavia. Esta es una ilustración posterior, un dibujo posterior, una pintura posterior que representa el sitio de Pavia en el momento en que las tropas de Carlomagno, este sitio de Pavia es entre, si mal no recuerdo, el 773 y el 774. Ya no lo estoy encontrando en mis apuntes, perdón. Pero bueno, Carlomagno se retira a Roma a hablar con el rey, con el papa, regresa, vuelve a sitiar Pavia, depone al rey y en lugar de nombrar un nuevo rey lombardo que fuera vasallo suyo, toma la sorprendente decisión de coronarse con la corona lombarda, la famosa corona de acero, y ser nombrado rey de los lombardos. Entonces, a partir del 774, Carlomagno ostenta el doble título de rey de los francos y rey de los lombardos. Después de esta conquista de los lombardos, Carlomagno afianza su alianza con el papado. Ya Pipino el Breve le había donado formalmente al Papa los territorios que estaban en torno a la ciudad de Roma. Y Carlomagno ratifica esta donación. Y en esto nos encontramos con una de las falsificaciones más famosas de la historia. Esta falsificación se llama la donación de Constantino. Es un documento que en esta época es sospechosa y convenientemente redescubierto en un archivo antiguo, y es un documento en el que Constantino el Grande, cuando deja Roma para irse a vivir a Constantinopla, le dice al Papa que lo deja como encargado de todos los territorios del imperio en Occidente. Este documento es absolutamente falso. Desde el siglo XIII se demostró que es falso, pero ocupa un espacio importante en el imaginario y sobre todo en el papel político del papado. Porque es a partir de este documento cómo el papado justifica su reclamo de el dominio terrenal sobre ciertos espacios de terreno. ¿Sí? Entonces, este documento es el origen de lo que se conservará en Italia hasta el siglo XIX con el nombre de los estados papales. Y Carlomagno, al conquistar el reino lombardo, se convierte en el gobernante más cercano a los territorios papales. Y los siguientes papas lo que irán haciendo es asegurarse de mantener la lealtad de Carlomagno, la cercanía de Carlomagno, de tenerlo contento, porque al tenerlo contento pueden asegurar que les dejará seguir gobernando en paz. Y además, esta situación es bien importante porque hasta antes del surgimiento de Carlomagno y de esta enorme cercanía de la dinastía carolingia con el Papa, el gran aliado del Papa es
el emperador de Oriente, el emperador de Bizancio, el emperador de Constantinopla. Entonces, al irse acercando el Papa a los carolingios, se está alejando de los bizantinos. Y esto es una de las razones que desembocará con el gran cisma de Oriente a mediados del siglo XI. Esta cercanía se empieza a ver incluso en los documentos. Los documentos papales, hasta antes de esta época, usaban el sistema de fechas de Bizancio, el sistema de Constantinopla, que usaba un sistema de, o sea, el año 1 era el año de la creación, según una interpretación bíblica. Entonces estaban en el año 5000 y pico. Los francos están empezando a usar como año 1 el año del nacimiento de Cristo o el año de la encarnación. Entonces, se ve incluso en los documentos papales que durante un tiempo se empiezan a usar las dos fechas y muy pronto se privilegiará el datar de acuerdo a los francos, que es el sistema calendario que mantenemos hasta el día de hoy. Nada más que una diferencia importante es que en esta época el año se considera que el año empieza en Pascua, no el 1 de enero. Entonces también es un desastre porque como Pascua es una fecha movible, de repente el sistema de fechas se vuelve más complicado. Esa es una de las razones por las que no quiero entrarle a la discusión de cómo llegó la autora del libro que les mencionaba a la conclusión de que Carlomagno nació en el 784, porque tiene que ver con la fecha de Pascua. Entonces, esa es la relación de Carlomagno con el papado. En esta época, a ver, volvamos al mapita que habíamos visto. Al sur de Roma está otro territorio que era tributario de los lombardos, pero que no ha sido conquistado todavía, que es el Ducado de Benevento, que es la parte sur de Italia que no es dominada por los bizantinos. Entonces, una vez que Carlomagno conquista Lombardía, afianza su relación con el Papa, conquista Benevento y Benevento queda no absorbido dentro de la corona, o sea, no es que Carlomagno ahora se va a coronar rey de Benevento, sino lo que hace es nombrar a un rey y Benevento queda como un estado tributario del reino de Carlomagno. Entonces, después de Benevento, vamos al tema de Hispania. Las incursiones de Carlomagno en Hispania no son breves, no es una sola, sino son más de 20 años, 20 y tantos años, en que hay distintos avances. Está la zona de Carcasona, que ya había sido absorbida en algún momento desde la época de Pipino el Breve. Este mapa nos representa el territorio islámico en Europa Occidental unos años antes de Carlomagno. Para la vida de para el momento de Carlomagno, ya la zona de Carcasona es parte del reino de los francos y Carlomagno empieza a desarrollar lo que se llamará la marca hispánica. La marca hispánica es un conjunto de ducados que van a ser tributarios del reino franco y que van a tener la función de servir como amortiguador entre el reino franco y el califato de Córdoba o al-Andalus. Entonces, de toda esta campaña en Hispania, el acontecimiento más importante, y no es que haya sido estratégicamente importante, porque fue una escaramuza pequeña, ni siquiera fue una batalla gigante, pero va a ser una batalla que pasará en la historia porque es el tema de el primer texto literario escrito en francés. ¿Saben cuál es el primer texto literario escrito en francés? Sí. ¿Cuál? Es el Cantar
El cantar de Roldán. Exactamente, el Cantar de Roldán. Roldán es parte del ejército carlomagno, es uno de los líderes militares cercanos a Carlomagno, y el Cantar de Roldán presenta una versión bastante manipulada de la batalla del Pase de Roncesvalles. A ver, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que por ahí del 777 van a ir a ver a Carlomagno. A ver, José Gustavo, dime. Ah, no, o sea, levanta la mano, pero eso hasta después. Primero usted y Ah, yo, ok, tengo perfecto. cierta información. Muy No, bien, o sea, no. perfecto. Entonces, Primero. van a ver a Carlomagno, gente enviada por los gobernantes islámicos de algunas zonas del norte de Hispania, que en este momento son independientes del califato. Va gente de Zaragoza, va gente de Girona, va gente de Barcelona y va gente de Huesca. Y lo que hacen estos embajadores es pedirle a Carlomagno su apoyo para evitar que el califa de Córdoba lo someta. Entonces nos encontramos con una situación sumamente interesante porque son gobernantes islámicos que están pidiendo el apoyo de un rey cristiano para evitar el avance de otro rey islámico. Y Carlomagno, a partir de esta invitación, avanza hasta la ciudad de Zaragoza, creyendo que va a ser recibido por las multitudes porque lo invitó el gobernante. Pero claramente las multitudes no están dispuestas, o más bien el ejército, las multitudes pues ni siquiera podrían opinar mucho, el ejército no estaba dispuesto a ser dominado por un rey cristiano. Entonces atacan a Carlomagno, Carlomagno sale huyendo y cruza de regreso hacia Francia por un cruce que se llama el Pase de Roncesvalles. Y en el Pase de Roncesvalles, la retaguardia del ejército es atacada. Y en este ataque mueren Rolando y muchos otros miembros importantes del ejército. ¿Y en dónde está la manipulación de la historia que les decía? El Cantar de Roland marca, o cuenta la historia de una batalla de los franceses contra los sarracenos, contra los moros. Pero históricamente sabemos que quienes atacan a los carolingios, a los francos en Roncesvalles, no son los moros, son los vascos. Entonces nos encontramos con una batalla menor en la que los vascos eliminan a la retaguardia del ejército de Carlomagno, que acaba convirtiéndose en un poema épico del enfrentamiento del príncipe cristiano contra el demonio encarnado en los sarracenos. Entonces, estratégicamente, la batalla del Pase de Roncesvalles no es tan relevante, pero culturalmente tiene este enorme peso de haber sido el origen del primer texto literario en español. Ahora sí te oímos. Exactamente. Bueno, aquí tengo alguna información ya de hace algunos años. También, por ejemplo, vemos que Roldán es uno de los legendarios 12 pares de Carlomagno. Los 12 pares es una orden de caballería, eh, digamos, impuesta desarrollada por Carlomagno, y que tiene esta cierta como cultura de la caballería y el honor y todo lo demás, y es desarrollada por él. Mm, Aquí estoy descubriendo algo más. Bueno, aquí tengo anotado los nombres de los soldados que fallecen. Y exactamente,
Lo que pasa, ya recién investigado con todo esto, ya ahorita a la luz de muchos libros, mucha investigación, resulta exactamente con que no son los moros los que atacan la retaguardia, sino son los vascos a traición. Ahora, la cosa está en que hay muchos que dicen que fue todo un mega complot para traerlos, o sea, que fue toda una confabulación para que se moviera o para que los vascos obtuvieran su liberación. Es toda una confabulación súper mega complicada, pero el hecho es que incluso los vascos atacan totalmente digamos, a traición. O sea, esperan a que el grueso del ejército pase porque saben que ni de chiste lo van a poder vencer y atacan la retaguardia. Ahora, la retaguardia, pues obviamente invades, no te gusta lo que hay, te retiras, ok, para, para defender exactamente la parte trasera del rey, del ejército real, vas dejando ciertos elementos, ¿no? Ahora, aquí viene la cuestión más interesante. Los vascos dejan pasar al grueso del ejército francés, del ejército carolingio. Y, y los vascos atacan, como decía, a traición por la espalda a la retaguardia, todavía por la espalda. ¿Por qué? Porque los atacan en un paso muy cerrado. Yo, pues, obviamente, yo vivo en México. A lo que voy es una zona geográfica impracticable con la que no puedes pasar, o sea, un grueso de caballería, un grueso de ejército no pasa ahí ni soñando. Y pero a lo que voy es que riscos, montañas, terreno impracticable en el que no puedes desarrollar una carga de caballería, vamos, ni de chiste. Y pues el ataque vamos, de los pobladores, vascos, estamos hablando de piedras, no sé, me imagino, habían comentado, habían comentado de troncos bajando por la montaña, o sea, es Sí. toda un desbarajuste a Mazos, traición. troncos, sí. Sí, sí, sí. Y para concluir, resulta con que Roldán es ahijado de Carlomagno y que se iba a casar con sobrina de Carlomagno o algo así, no recuerdo muy bien. Ujú. Y en total que también la muchacha por amor, bueno, en este caso por desamor, por amor fallido, fallece. Y vamos, de ese golpe tan grande, Carlomagno, bueno, sí tendría otras victorias, pero ya no alcanzaría ese poder tan enorme que tenía. Gracias, maestra. Sí, es justamente lo que está reflejado en la gesta del cantar de Rolando. Es una, o sea, sí es una derrota importante, sobre todo porque, como comentabas, en la retaguardia hay elementos importantes del ejército, porque son justamente los que protegen al grueso del ejército de estos ataques y acaban perdiendo escandalosamente. También es cierto que en la retaguardia iba el carro con las provisiones y parte del tesoro de Carlomagno, que también se pierde en esta batalla. Y culturalmente es justamente el cantar de Roland, que se escribe unos siglos después, como el modelo de toda la cultura caballeresca de la Europa, de la Francia, sobre todo de la Baja Edad Media. Entonces, sí, es un momento importante, pero como les decía, estratégicamente no es tan importante. O sea, a lo largo de los siguientes años, desde esta batalla de Roncesvalles, del pase de Roncesvalles, que es en el 778, y hasta fines del reinado de Carlomagno, se irán incorporando distintos espacios de esta zona del antiguo Ducado de Cataluña y de toda la zona pirineica para integrar lo que se conoce como la marca hispánica. Entonces, aquí tenemos un mapa de los diferentes territorios
que se van a incluir en la marca hispánica. Como veremos, parte del territorio vasco, porque la zona de Pamplona, que es Navarra, es culturalmente vasca en una parte. Hay una parte del pueblo vasco que se mantiene independiente del dominio del califato y del dominio franco, y que va a ser parte fundamental del reino de Navarra en la Baja Edad Media. Entonces, este es un proceso largo. En este proceso largo es particularmente importante la conquista de Barcelona. Los francos conquistan Barcelona 2 veces. La primera vez en el 797, cuando el gobernante islámico se pelea con el califa y le cede Barcelona a los francos. Unos años después, el califato recupera Barcelona en el 801. No es personalmente Carlomagno, sino su hijo Luis, quien sitia Barcelona y lo conquista y lo incorpora a la marca hispánica. Entonces, este es como en términos generales, a grandes rasgos, la situación de los carolingios en el territorio hispánico. También es relevante que en esta época, no tenemos fechas exactas, Carlomagno recupera el dominio musulmán, primero Córcega y Cerdeña, que son estas islas geográficamente más cercanas a Italia, aunque hoy Córcega es parte de Francia. Y más adelante las Islas Baleares: Mallorca, Menorca, Ibiza y... bueno, ya me acordaré cómo se llama la otra, siempre se me olvida, pero bueno, no es relevante. Entonces, son conquistas que se hacen relativamente rápido, porque son islas pequeñas. Pero ahora vamos a hablar también de los 20 y tantos años de campaña de Carlomagno en 20 y tantos, no, 30 y tantos, 32 años de campaña de Carlomagno en el territorio de la Sajonia. Sajonia es esta parte que vemos en el mapa, arriba del territorio franco. Es una zona que está habitada por otra tribu germánica, como tribu germánica fueron los francos, pero que nunca fue parte del Imperio Romano, y que en este momento la mayor parte de ellos siguen siendo paganos. Entonces, desde el año 772 empieza Carlomagno un proceso muy complicado de avance sobre el territorio sajón. El territorio sajón está dividido en 4 zonas en las que hay 4 tribus sajonas diferentes. Está Westfalia, está Istfalia, Westfalia al oeste, Istfalia al este, Engria en medio y Nordalvingia al norte, justo al sur de Dinamarca. Entonces, esta es una conquista que es bien complicada, porque se trata de tribus guerreras, muy beligerantes, muy violentas, y que tienen además muy internalizada su cultura precristiana, diríamos en términos actuales. Entonces, en este proceso de conquista de Sajonia, hay algunos momentos fundamentales. Uno de estos momentos fundamentales es en el año 773, cuando Carlomagno manda a derribar Irminsul. Este es un grabado del siglo XIX que representa este acontecimiento. Irminsul es un árbol, un poste, es
es un elemento que simula un árbol, aunque probablemente haya sido un poste labrado, que era parte fundamental de la religiosidad de los habitantes de la zona, porque creían que Irminsul era como el parte de la unión de la tierra con el cielo. Este derribar Irminsul es parte, además nos habla muy bien de lo que hará Carlomagno con los sajones, que es Carlomagno llevará a cabo con los sajones en los siguientes años un proceso de cristianización forzada y sumamente violenta. A ver, José Gustavo, te oímos. Sí, perdón, justamente resulta con que eh, resulta con que, por ejemplo, Carlomagno conquista bueno, manda a derribar el Irminsul y resulta con que de alguna manera se ve como va imponiendo la cultura cristiana sobre la Sajonia. Es todo un hecho mega dramático para los sajones, verse conquistados, verse dominados. Con el tiempo se van a ver, serán dominados, pero sí, digamos que su parteaguas cultural, su acabose es el, es el, el derribamiento de su tótem, por así decirlo. Sí, 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 el Irminsul exactamente es una especie de tótem. Y este proceso se va a mantener, o sea, estamos hablando que el Irminsul es derribado en 773 y para el 803, el 804 sigue habiendo conversiones forzadas. Entonces, no son 32 años de una sola batalla, de una sola campaña ininterrumpida, sino es todo un proceso de Carlomagno conquista, impone el cristianismo, se aleja de Sajonia para atender otra parte del imperio y los sajones se rebelan, retoman su religión y matan a los misioneros. La mayor parte de los misioneros que están evangelizando Sajonia es gente que proviene de los reinados anglosajones y del reino franco. Entonces, este es una ilustración de un manuscrito que está en Stuttgart, que es la capital de los suavos, y que se hace en la época de Carlomagno. Pero bueno, como respuesta a este empecinamiento de los sajones de volver a sus tradiciones y dejar el cristianismo impuesto por Carlomagno, Carlomagno publica en territorio sajón una serie de leyes que hacen que sea un delito penado con la pena de muerte el practicar cualquier rito no cristiano. Entonces, hay masacres reiteradas de gente que se niega a abandonar su religión tradicional y sus costumbres tradicionales. Es particularmente importante en la historia una masacre de 4.500 prisioneros sajones que Carlomagno, como respuesta a una revuelta entre una parte de estos 4.500 prisioneros, Carlomagno manda a matar a 4.500 prisioneros en lo que se conoce como la masacre de Verdun. Como respuesta a la masacre de Verdun, que fue, si mal no recuerdo, en el 782, los sajones de la zona e incluso los frisios, que son habitantes de lo que hoy conocemos como Holanda, o más bien de los Países Bajos,
se rebelan contra Carlomagno. Hay una guerra civil que se conserva durante 3 años y que termina en el año 785, cuando el rey sajón Windukind se rinde ante Carlomagno y es bautizado. Y una vez que se bautiza el rey, se bautiza todo su pueblo. Entonces, para el 804, que termina este proceso reiterado de Carlomagno de conquista, 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 retroceso, conquista, retroceso, conversión forzada, persecución de los que vuelven a sus costumbres anteriores. Ya para el 804, el territorio de Sajonia queda incorporado de una manera un poco más estable a lo que ya es para ese momento el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano, y el cristianismo queda establecido de una manera mucho más estable en la zona. Pero al día de hoy podemos conocer algunos elementos de la religión tradicional de los habitantes de Sajonia, porque fueron estos elementos incorporados a los mitos de lo que conocemos como la mitología nórdica. Además de Sajonia, está el ducado de Bavaria. El ducado de Bavaria, que es la parte que hoy ocupa el sureste de Alemania y norte de Austria, es gobernado por un duque que se llama Tassilo, que además resulta que es primo hermano de Carlomagno, porque es hijo de una hermana de Pipino el Breve, y que había sido aliado tradicional de Carlomagno en muchas de las batallas anteriores al 789. Pero en el 788-789, Carlomagno descubre un intento de la corte del ducado de Bavaria de separarse del dominio carolingio, de dejar de ser un estado tributario para independizarse. Entonces, Carlomagno entra a Bavaria, suprime la rebelión e incorpora nuevamente a Bavaria como estado tributario, poniendo una nueva dinastía que le es mucho más leal que la que había, a pesar, insisto, de que esta dinastía era pariente de la familia de Carlomagno. Y justamente esta situación con los bávaros nos da algunas señas o algunos indicios para entender una de las decisiones más peculiares de Carlomagno a lo largo de su vida. De acuerdo con los documentos y las crónicas, Carlomagno era un papá cercano, interesado en la vida de sus hijos y de sus hijas, interesado en su educación, en que fueran formados, en que recibieran una educación formal en temas religiosos, en temas civiles, en que los que iban a gobernar fueran formados para gobernar. Pero, paradójicamente, nunca dejó que sus hijas se casaran. ¿Y por qué no dejó Carlomagno que sus hijas se casaran? Porque al casarse podían dar lugar a la aparición de una dinastía que compitiera con su dinastía patrilineal. Entonces, las hijas de Carlomagno, que tenía Carlomagno una relación buenísima con ellas, vivía cerca de ellas, platicaba, estaba interesado por su vida, nunca se casaron. Varias de ellas tuvieron concubinos, incluso Carlomagno tuvo varios nietos ilegítimos a los que quiso mucho y a los que consintió mucho, pero nunca los reconoció como legítimos para no debilitar el peso dinástico de sus hijos varones. Cuando Carlomagno toma esta decisión de no dejar que sus hijas mujeres se casen,
no tiene manera de saber que de sus 4 hijos legítimos, solo le sobrevivirá uno. Pero bueno, de este hijo único que le sobrevive, de Luis el Piadoso, se va a mantener la dinastía carolingia y la dinastía Habsburgo, que gobernará España del siglo XVI a finales del siglo, de mediados del siglo, sí, del siglo XVI al siglo XVIII, y que gobernará lo que después será el Sacro Imperio Romano Germánico y más adelante el Imperio Austrohúngaro hasta la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, entonces, justamente hablando de Bavaria, les quise, me pareció importante hablar de este tema de Carlomagno y sus hijas nunca casadas, aunque una de ellas estuvo comprometida con el emperador de Bizancio. Este compromiso nunca llegó a buen puerto. O sea, cuando le tocó decir a Carlomagno, sí, que mi hija se case con el emperador, pero cuando crezca, ahorita es niña, entonces mándenme a un emisario de Constantinopla que eduque a la niña en griego y en las costumbres de la corte, pero a la hora de la verdad, cuando tenía que mandar a la niña a Constantinopla a casarse, ya no le pareció tan buena idea. Pero bueno, seguimos con las distintas campañas de Carlomagno. Hay una serie de campañas sobre el territorio que ocupan los ávaros. Los ávaros son otra tribu seminomádica, pero esta no es de origen germánico, sino es de origen del centro de Asia. Una de estas tribus, como serán también los hunos o los mongoles, que llegan a caballo, son tribus de las estepas que llegan a caballo y conquistan arrasando con todo. Los ávaros en este momento están establecidos en la frontera norte del Imperio Bizantino. Y Carlomagno, a raíz de una serie de campañas, conquista el territorio ávaro entre los años 788 y 803. Esta pintura del siglo XVI representa la batalla final de los carolingios contra los ávaros en una ciudad que hoy está en Alemania, que se llama Regensburg, que la derrota de los ávaros en esta batalla supone el final de la Confederación Ávara, que había sido una entidad política, no necesariamente un estado estable, sino una entidad política que había tenido un poder muy importante en esta zona durante los últimos 200 años. Entonces, cuando Carlomagno conquista a los ávaros, se desarticula la Confederación Ávara y parte del territorio ávaro es incorporado al territorio del imperio y parte del territorio ávaro forma parte de estados vasallos. Y también, antes de avanzar a este tema, perdón, me voy al mapa del final porque creo que nos va a servir muy bien. ¿Al mapa del final dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? ¿No lo puse? ¿Ya lo perdí? Bueno, también es importante, sí, no era el que quería, pero bueno, este nos sirve, que Carlomagno empieza a extender sus dominios hacia zonas ocupadas por tribus eslávicas. No puede ser que no lo tenga. Yo sí lo tenía, pero no lo encuentro. Bueno, se los pongo en la próxima clase para no seguir perdiendo tiempo buscando. Pero bueno, los eslavos ocupan gran parte del este de Europa en este momento y el imperio carolingio o el territorio carolingio, que en este momento todavía no es imperio, se va extendiendo hacia
zonas de dominio eslavo que están en lo que hoy es Eslovenia, Croacia, un poco Polonia y Chequia, pero a raíz de todas estas conquistas, para el año 814 que muere Carlomagno, gran parte de Europa occidental, exceptuando las Islas Británicas y la península ibérica, están unificadas en un solo gobierno. Y esto no había pasado nunca, o sea, porque sí hay una parte relevante que es parte del Imperio Romano, pero el dominio de Carlomagno, sobre todo hacia el norte, va más allá del Rin y más allá del Danubio, que fueron las fronteras del imperio, las fronteras máximas del Imperio Romano. Entonces, esta es como el resultado de este conjunto de conquistas que que llevan a una acumulación de poder extraordinaria en la cabeza de Carlomagno. Aunque nominalmente no gobierna él solo, desde que eran muy niños, le pide al Papa en el año 781 que corone a dos de sus hijos, a Carlos el Joven, que es uno de sus hijos varones, y Luis, que es conocido como Luis el Piadoso, que es otro, son los dos hombres menores que son hijos legítimos, que le pide al Papa que los corone. Y son reyes desde muy pequeños. Pero en realidad lo que hacen los hijos de Carlomagno es ayudarle a Carlomagno en las campañas militares. Porque con un imperio de este tamaño, en continua extensión y en continua amenaza en las fronteras, hay batallas y levantamientos por todos lados todo el tiempo. Y quien está centralizando todo el poder es el propio Carlomagno y su corte, que la corte de Carlomagno podríamos pensar que es, o sea, sería muy fácil caer en la trampa de pensar que es una corte muy suntuosa, con muchísimos lujos, pero Carlomagno tiene una personalidad bastante austera y su corte es casi monástica. O sea, se vive austeramente, se ayuna todos los días que toca ayunar, se visten de manera modesta, se promueve mucho el orar, el hacer actos piadosos. Es decir, o sea, es como un espacio más de extensión del cristianismo que se está asentando en Europa en este momento. Entonces, vista esta extensión militar, ahora quiero que hablemos de una transformación política, que sí, que ya mencioné más de una vez, pero me parece muy importante entenderla porque esta transformación política va a transformar la historia de Europa Occidental. Y esta transformación política inicia con la figura de este papa que tenemos en pantalla. Es el Papa León III. El Papa León III acaba de tomar posesión hace no mucho y es particularmente poco popular con la gente cercana al Papa anterior a él. Y en algún momento, en el año 799, el Papa es víctima de un ataque muy violento en el que el plan es arrestarlo, sacarle los ojos, cortarle la lengua y exiliarlo para que no pueda seguir siendo papa. Porque sin ojos y sin lengua, pues no tiene posibilidad de ejercer su función como papa. El papa sobrevive a este ataque
según algunas fuentes, evidentemente de las menos creíbles con una perspectiva escéptica moderna, sí lo dejan ciego, sí le cortan la lengua, pero milagrosamente recupera la vista y recupera el habla. Pero bueno, definitivamente no lo llegan a cegar, pero el Papa sobrevive al ataque y va a buscar a Carlomagno, que en este momento está en el territorio sajón, en una ciudad muy importante en Sajonia que se llama Paderborn, y le pide su apoyo para recuperar el poder que necesita tener como papa en Roma. Entonces, Carlomagno, por consejo de su amigo, el fraile Alcuino de York, acompaña al papa a Roma en una campaña militar, quita a los enemigos del papa, lo restaura a su legítimo puesto. Los enemigos del Papa lo acusaban de montones de barbaridades, de una vida licenciosa, de impiedad, de adulterio y de 800 cosas más. El 23 de diciembre del año 800, el Papa le jura a Carlomagno que todas estas acusaciones son falsas. El 25 de diciembre del año 800, Carlomagno va a la Basílica de San Pedro, que evidentemente no es la Basílica de San Pedro actual, es como 3 anteriores. Carlomagno va a la Basílica de San Pedro y porque es la misa de Navidad. Entonces, durante la misa de Navidad, Carlomagno se acerca al altar, se pone de rodillas muy devotamente, aparentemente a orar, y el Papa lo corona. Esta, digamos, es la historia oficial. El Papa León XIII decide coronar a Carlomagno este 25 de diciembre del año 800 como emperador de Roma, como emperador romano. Carlomagno decía, muchos años después, que él no tenía la menor idea que esto iba a pasar. Que de haber sabido que el Papa planeaba coronarlo, él no se hubiera presentado en misa ese día, pero que si el Papa lo coronó y él ya estaba ahí, pues ¿quién era él para decirle que no al Papa? Pues claramente Carlomagno sí sabía que lo iban a coronar Papa. Tan estaba planeado el asunto que había una corona lista y sobre todo la gente afuera de la iglesia, afuera de la basílica, ya estaba aleccionada para que en cuanto saliera Carlomagno gritaran ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador! Si esto hubiera sido tan espontáneo como quiere Carlomagno hacernos creer que fue, pues la gente no estaría aleccionada para gritar vivas al emperador en cuanto saliera. Entonces, este acontecimiento, la coronación de Carlomagno como emperador romano, va a suponer primero un conflicto serio con Constantinopla. ¿Por qué? Porque en Constantinopla hay un emperador romano. Y este emperador romano se llama Irene. No digo emperatriz, porque Irene se presentaba a sí misma como emperador. ¿Por qué usaba el término emperador y no el término emperatriz? Porque ser Basilea en los términos griegos de la época es ser la reina madre, la reina consorte, pero no es quien gobierna es el basileus, el rey, el emperador. Entonces, Irene firmaba los documentos como Basileus, no como Basilea. O sea, se ostentaba como Basilea o Basilisa. Irene se ostentaba como emperador romano. Entonces, ¿cómo explicar que en este momento hay 2 emperadores romanos independientes?
Esto es lo relevante. En la historia del Imperio Romano antiguo, había momentos en que había más de un emperador. De hecho, en la época de la tetrarquía había 2 Augustos y 2 Césares. Pero estos 4, los 2 Augustos y los 2 Césares, o sea, los 2 emperadores mayores y los 2 emperadores menores, gobernaban en conjunto. En el caso de Carlomagno e Irene, se trata de 2 emperadores distintos, de 2 territorios distintos, con 2 sistemas legales distintos, que ostentan el mismo título. Entonces, esto va a ser, como les decía hace rato, una de las razones por las que eventualmente habrá un rompimiento entre Oriente y Occidente. Según las fuentes bizantinas, y es interesante que las fuentes occidentales no lo mencionan, la propuesta de Carlomagno para resolver este conjunto entre el emperador en Oriente y el emperador en Occidente, en 2 sistemas políticos distintos, es proponerle matrimonio a Irene. Para este momento, Irene tiene 20 años de viuda, no tiene hijos porque a su único hijo lo mandó cegar y lo más probable es que haya muerto como resultado de sus heridas hace 4 años. Y una vez que Irene depone a su hijo, hace que lo dejen ciego y lo desaparece, empieza a gobernar a nombre propio. Entonces, les decía que según las fuentes bizantinas, Carlomagno se acerca a Irene, evidentemente no físicamente, sino a través de emisarios, y le propone matrimonio. Y es el hecho de que Irene considere seriamente la propuesta de Carlomagno y esté dispuesta a aceptarlo, lo que lleva a la aparición de una nueva revuelta en Constantinopla que acabará con la abdicación de Irene. Pero de este acontecimiento no se habla nunca en Occidente, es parte fundamental de la historia de Constantinopla. Pero bueno, ¿por qué es importante la figura de Irene? Porque es muy necesario entender qué está pasando por la cabeza del Papa. ¿Por qué el Papa decidió, o más probablemente se prestó a darle a Carlomagno un título que legalmente lleva a otra persona en ese momento? Entonces, la lectura más sencilla y más factible es esta cercanía de la que ya hablábamos hace rato. O sea, es claro que para el siglo IX, que está a punto de empezar, faltan 6 días, 7 días para que empiece el siglo IX, cuando el Papa corona a Carlomagno. Es mucho más importante para la estabilidad del papado y para el poder terrenal de los estados papales la protección que le puede brindar Carlomagno que la que le pueda brindar Irene o Constantino V o quien sea desde Constantinopla. Por otro lado está la otra posible lectura de que nunca en la historia del Imperio Romano había habido una mujer que gobernara a nombre propio. Sí había habido mujeres que gobernaban temporalmente el imperio, pero siempre como la regente durante la minoría del hijo o como la hija del emperador que moría, en lo que la hija elegía marido y era el marido quien efectivamente gobernaría. Pero Irene, que empieza a gobernar a nombre propio en el año 797, es la primera mujer que gobierna no a nombre de su marido, no a nombre de su papá, no a nombre de su futuro marido, no a nombre de su hijo, sino a nombre propio.
Entonces, para el pensamiento cristiano de la época es inconcebible. Entonces, algunos historiadores ven en la decisión del Papa de coronar a Carlomagno una respuesta a un imperio vacante. O sea, sí está el título de emperador, pero quien lo ostenta no es un gobernante legítimo. Entonces está esa otra posible lectura. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo les suena? Susana, Gustavo, a ver, cuéntenme. La verdad, a mí me tiene, declaro una gran ignorancia respecto al tema. Había escuchado el nombre, no conocía todo lo que ahora nos está platicando. Respecto a la clase de poderío o convocatoria que necesitaban para poder ir conquistando y controlando las áreas, pues como lo hemos visto en los mapas que nos has presentado, pues no es una empresa fácil. Y vuelvo a lo mismo, en el contexto histórico, con los medios que había, y contra viento y marea, literalmente, ¿no? Ahora, en cuanto a la coronación de Carlomagno y que afuera ya lo estaban esperando para gritarle, presidente. Ah, no, ¿verdad? Emperador, me equivoqué. Al final de cuentas, el hombre, la humanidad, repetimos los patrones de una manera impresionante, las traiciones, las deslealtades, el sacrificar a propios y ajenos en aras de una ambición de poder, más que de riqueza. Yo creo que la humanidad está enferma de poder y no de riqueza. Me parece una figura, conforme vas con todo esto, yo me estoy permitiendo buscar información Claro, sí, sí. Es una y ver introducción. pues, Wikipedia, hija, porque pues qué otra cosa, ¿no? La pones y lo googleas. Pero es una figura, hoy que la veo desde esta perspectiva, impresionante. Yo creo que tengo mucho que leer para entender, o por lo menos tener una embarrada de esto. Estoy impactada, me encanta, me encanta. Acabo de googlear también a esta Irene o Irene. Sí, sí, No me, Irene de Atenas. Irene de Atenas es. exacto, aparecen algunas, las sitúan en años muy diferentes. No, es que hay varias emperatrices Irenes. Por eso te Así digo. es, eso es Así, lo que estoy viendo. entonces, este es Irene de Atenas, que muere en el año 803. No sabemos exactamente en qué año nació, Porque además la pero ponen como santa. sí, eso es, a ver, estamos en Irene que mandó A sacarle sacarle los ojos los a ojos su al hijo hijo, y que lo más probable es lo que el hijo haya castra. muerto por las heridas, es santa en la iglesia ortodoxa, porque es la que acaba con el primer periodo iconoclasta. Y es la protagonista de la restauración de los iconos, que es un elemento fundamental de la iglesia ortodoxa. Pero bueno, Irene es interesantísima porque gobierna primero como regente a nombre de su hijo del 780 al 790. Luego, durante año y cachito, su hijo la encierra y el hijo, que se llamaba Constantino no V, Constantino VI, gobierna solo, pero lo hace fatal. Entonces tiene que volver a llamar a su mamá. Y entre el 792 y el 797 gobiernan juntos. Pero que gobiernen juntos y que sean madre e hijo no significa que se lleven bien. Y Claro, están todo el tiempo peleándose y cada uno tiene su corte, cada uno tiene su gente de confianza y estos 5 años son de pleito entre uno y otro que acaba con este momento en el 797 en que dejan ciego a Constantino VI y desaparece del registro histórico
O sea, no sabemos si muere ese mismo año. Algunas fuentes dicen que muere hasta el 805, pero es probable que esta idea de que Constantino haya sobrevivido la haya extendido la propia Irene para justificar un poco su postura. Sí, Porque para si decir, no, "No, qué ¿a mala". nombre de quién está gobernando? Y todavía Irene gobierna sola entre el 797 y el 802. Entonces, es una mujer que tiene a su cargo el Imperio Romano de Oriente durante 20 años. Sí, no inventes, o sea, qué personajes. Es fascinante, Irene es fascinante. Estoy de veras impactada, son personajes que me están impresionando por su pragmatismo. Lo que les interesa es tener el poder, como Ahora, dice el cartel. imagínense qué hubiera pasado si Irene se casa con Carlomagno. No, pues se matan. O pero al casarse se unifica el Imperio Bizantino con el Sacro Imperio Romano Germánico, el El naciente tema no Sacro eran Imperio ellos, Romano eran sus Germánico. hijos. ¿Mandé? El tema no eran ellos, era la dinastía. Ellos se matan, pero la dinastía. A ver, Irene para este momento ya tiene 50 años, entonces hijos ya no va a poder tener. Pues mira, ya Entonces, estamos hablando de milagros, ya. no, pero Carlomagno todavía tiene hijos y tiene hijas. No, es que como la geografía mundial sería totalmente diferente. Yo creo que el único matrimonio que pudo trabajar bien fue es tanto monta tanto Isabel como Fernando, ¿no? También con Esos sus dos, asegúnes, pero sí, por bueno, supuesto. con sus asegúnes, pero unificaron al reino. Sí, Pero aquí, puta, se hubieran ahorcado, se como hubieran todo, ahorcado y además los dos son capaces. por supuesto. A ver, por José Gustavo, a ver, supuesto. ¿tú qué quieres decir al respecto? De hecho, sufrió mucho. No te oímos. Perdón, la bocina. Sí. Resulta con que Isabel y Fernando tuvieron muchos altibajos, muchos, digamos, muchos temas y muchos puntos de violencia, a tal punto que, o sea, ahorita más o menos lo vemos, y lo vemos en ese revisionismo histórico que se hace de género, pero sí tuvieron altibajos eh, de intrigas, de violencia, no tanto, no tan fuertes como antes, vamos, en ese momento como antes, digamos, como el Imperio Bizantino, pero sí, digamos, los suyos, ¿no? Ahora sí que cada uno los suyos. Sí, sí, y la sucesión no era sencilla porque en Castilla sí podían heredar las mujeres, pero en Aragón no. Y la heredera era Juana. Pero bueno, entonces, volviendo a Carlomagno. A ver, la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, la corona del Imperio Carolingio, probablemente sea con esta corona con la que coronaron a Carlomagno, está hoy en el Tesoro Imperial en el Palacio de Viena, en el Palacio de Hofburg, en Viena. Entonces tenemos esta corona octagonal con una cruz y esta como crestita. A partir de su coronación, Carlomagno, de su coronación como emperador, aunque él no quería, pero lo obligaron, como dirían los clásicos, empieza a usar el título emperador, y su título más común es este, que es Carolus Serenissimus Augustus Adeu Coronatus Magnus Pacificus Imperator Romanum Governans Imperium. Él es Carlos, el emperador serenísimo, coronado por Dios, magnífico, pacífico, emperador de los dominios del Imperio Romano. Ni más ni menos.
es interesante, pero también lo menciono de paso porque les digo, si de Carlomagno se han escrito miles de biografías, se han escrito miles de libros, miles de novelas, se han hecho montones de películas y series, pues se puede hablar muchísimo. Y este es un curso cortito. Pero no quiero dejar de mencionar el contacto que establece Carlomagno con el califa abáside de Bagdad, que es en este momento el califato islámico ya está dividido, ya no es un solo califato unificado como en los primeros años. La dinastía anterior, que son los omeyas, los que sobreviven a la guerra civil, se mudan al Andaluz, a la península ibérica, y son los que van a gobernar durante algunos siglos el califato de Córdoba, pero el gran califato, que en este momento su capital está en Bagdad, lo gobierna Harun al-Rashid, que es parte de la dinastía abáside. Carlomagno envía embajadores al califa para mandarle cartas y establecer una relación con él, y el califa le manda de regreso un elefante asiático que se llamaba Abul Abbas, que vivió con Carlomagno y viajó con Carlomagno durante un montón de años. En muchas ilustraciones se lo ponen como la que tenemos en pantalla, con un edificio encima. Entonces no es descartable que este elefante haya sido un elefante de guerra, de esos en los que se ponían unos como templetes. Pero bueno, lo pongo como un ejemplo más de esta extraordinaria visión de Carlomagno. Estaba pendiente de qué estaba pasando en Tierra Santa, quería saber cuántos cristianos había en este territorio que era parte del califato, saber cómo vivían, saber en qué estado estaban las iglesias, para mandarles dinero, para mantenerlos, para conservar las iglesias. Estaba pendiente de lo que estaba pasando en Bizancio, estaba pendiente de lo que estaba pasando en Roma, estaba pendiente de todo, todo lo tenía que saber, con todo tenía que ver. Estaba pendiente de sus hijas, de sus nietos, jugaba con sus nietos, veía que aprendieran a leer, iba y venía, construía. Su capital no fue una capital, o sea, en ese momento políticamente no había una capital fija, sino la capital del imperio era en donde estuviera viviendo el emperador. Lo más parecido a una capital es una ciudad que está hoy en los límites de Alemania con Holanda, del lado de Alemania, que en alemán se llama Aachen, en español le decimos Aquisgrán. Aquisgrán fue la capital, o lo más parecido, sí, lo más parecido a una capital que hace Carlomagno, y en la que construye su palacio y una catedral, que lo que está en pantalla es una reconstrucción de lo que debe haber sido la catedral carolingia de Aachen. Sobre este edificio hay un montón de edificaciones románicas y góticas, y la catedral de Aquisgrán es hoy externamente muy distinta a esta, pero la parte central, la basílica, que es esta parte octagonal, sigue siendo la parte central de la catedral de Aquisgrán, que está al día de hoy como aparece en esta foto. Sí, dime, José Gustavo. Hablamos y decimos de, por ejemplo, de un posible, por así decirlo, de un posible contacto, digamos, franco y bizantino. Pero de hecho el contacto carolingio y bizantino estuvo muy presente. ¿Por qué? Porque de hecho mucho del estilo arquitectónico bizantino llegó a lo que fue a la capital del Imperio Franco, Claro. precisamente junto con Carlomagno. Increíblemente, y aparte de todas sus reformas,
el Imperio Carolingio, uno de los detalles a nivel arquitectónico es por ejemplo, que ellos no desarrollan un estilo propio, por así decirlo, sino que en digamos, en este intercambio entre cultural, entre que si no, entre que si quieren, que si no quieres, en todo esto resulta interesante porque vienen muchos arquitectos, por así decirlo, bizantinos a trabajar a la capital y ellos son los que traen este estilo de arquitectura a la capital. ¿Dónde lo vemos o dónde se ve? Por ejemplo, en esa foto no se ve, pero por ejemplo, cuando hablamos en una capilla o digamos, en un palacio y vemos que una de las de las columnas es fuerte, es muy robusta, es exageradamente robusta, sí, y el nivel de detalle no es tan, digamos, tan fino. Ya estamos hablando de un estilo de arquitectura bizantino, es decir, se considera lo que es lo práctico sobre lo estético. Lo hereda tal cual lo heredan los francos, o sea, primero lo usable, lo que es usable sobre lo estético. Sí, y las basílicas octagonales son súper frecuentes en el mundo bizantino. El uso decorativo de los mosaicos es súper frecuente en el uso bizantino, Exacto, pero exacto. justamente estos temas de arte y demás los veremos con calma en la próxima clase. Sí, Pero sí es importante sí, esto que profesora. dices. Carlomagno, entre otras cosas, colecciona sabios y atrae a su corte a los grandes sabios del mundo en su época. Y cada uno de estos sabios lleva a cuestas toda una historia cultural. Y lo que hace Carlomagno extraordinariamente es hacer toda esta historia propia. Pues Y yo le voy a comentar, perdón, maestra, esta va a ser mi apoyo final. Resulta que digamos, en ese coleccionismo de sabios, en ese coleccionismo de cultura, resulta con que hay una como leyenda en uno de los sabios. Hay gente que dice que, por ejemplo, el Cuino de York, ese yo no lo conozco. El otro día mi maestro me comentó uno, estábamos hablando, me comentó de otro, pero del que yo tengo duda, del que yo he investigado, se llama Eguinardo. Resulta que Eguinardo resulta como que un tipo entre que baila entre lo de la leyenda, entre el secreto, entre la vida pública, pero mucho baila en lo que es la leyenda. Hay un detalle súper importante sobre la vida de Eguinardo y se, mucho se cuenta que en una noche resulta con que Eguinardo sale del Palacio de Aquisgrán y se va al norte, cabalga al norte, todo al norte, todo al norte, todo al norte, y llega como a los terrenos de los antiguos, por así decirlo, de la costa del Atlántico, del Mar Negro. Bueno, ya esta parte que ve como que a Inglaterra, este, llega a esa parte, a esa cara, digámoslo así, y entra en contacto con una sociedad, con una isla, de la que mucho de lo que aprende, mucho de lo que le comentan, de lo que le enseñan, regresa y lo comparte, lo guarda otra vez digamos, en el seno del imperio carolingio. Eh, eh, he estado viendo noticias de que se descubre esta isla, no es Inglaterra, es otra isla X, no X, sino digamos, una segunda, por así decirlo, pero todo esto baila entre un velo de misterio súper, súper denso y, o sea, mm, si fue real, no fue real. Vamos, es un tipo de Merlín, pero así como Merlín, obviamente como Merlín, tiene nombre, sabemos dónde estuvo. Y hay otra leyenda súper importante. Resulta con que Carlomagno, si bien sabía de la importancia de la cultura, Carlomagno solo sabía escribir y que le sabía. firmaba los documentos era Eguinardo. Y Eguinardo le ponía Carolus Rex. Pues Entonces, justo, es, a ver, es genial esto. Como decía mi compañera, es genial. sí, justamente Eguinardo, Einhard,
que es su nombre germánico. También hablaremos de él la próxima semana. Y Einhard escribe la primera biografía de Carlomagno. Es el que nos cuenta que Carlomagno no quería que lo coronaron, que Carlomagno así de voz propia le dijo, es que si hubiera sabido que el Papa León III me quería coronar ese 25 de diciembre, yo no hubiera ido a misa. Pero bueno, de Guinardo hablaremos la próxima clase, de Guinardo o Einhard, como hablaremos del Cuino de York, como hablaremos de muchos otros sabios de la corte de Carlomagno y de sus implicaciones culturales. Simplemente quiero, ya para cerrar la biografía, porque ya se nos hizo tarde, decir que en el año 813 se enfermó Carlomagno de los pulmones, le dio una pleuresía. Mandó a llamar a su único hijo vivo, Luis, que gobernará después como Luis el Piadoso. Fue Luis Aquisgrán, fue coronado emperador, regresó a la zona de Aquitania y se quedó Carlomagno en el palacio de Aquisgrán, donde murió el 28 de enero del 814. Fue enterrado ese mismo día, pero es un personaje tan importante que su tumba ha sido cambiada y movida de lugar varias veces. Lo que tenemos en pantalla es el sarcófago con parte de los restos de Carlomagno, que está en la nave central de la Catedral de Aquisgrán. En el tesoro de la Catedral de Aquisgrán está este relicario en el que está la parte de arriba del cráneo de Carlomagno. Según algunas leyendas, la primera vez que lo desenterraron estaba incorrupto. Y esto es una parte de un sudario de seda elaborado en Constantinopla, que fue el sudario de Carlomagno. A Carlomagno le sucede su hijo Luis. Aquí tenemos dos imágenes de la coronación de Luis por el Papa cuando era niño y dos imágenes de Luis adulto. Este es muy interesante, este es un retrato contemporáneo de Luis, que está dibujado sobre un poema. Vean la letra, es súper interesante que la escritura carolingia nos es absolutamente legible. Este poema está escrito en la famosísima minúscula carolingia, de la que hablaremos también la próxima clase. Entonces, ya me extendí mucho, hasta aquí lo dejamos. La próxima clase nos echamos un clavado al Renacimiento carolingio.